El calvinismo, la doctrina satánica, herética del calvinismo. Vamos a hablar sobre eso. Mire, un filósofo, un pensador llamado Platón, junto con un sacerdote católico llamado Agustín de Hipona, junto con otro personaje llamado Juan Calvino, introdujeron, formaron, articularon esta doctrina que muchas personas, hombres y mujeres, están siguiendo en el día de hoy. El problema es que esta doctrina tiene apariencia de ser bíblica, pero es antibíblica. Esta doctrina tiene apariencia de conducirse según las bases de la Escritura, pero no, es antidios. Y yo quiero en esta hora poder relatar los 5 puntos del calvinismo donde ellos basan esta doctrina, que repito, es antidios. La doctrina del calvinismo es antidios, es antibíblica, es herética. La doctrina del calvinismo es una doctrina satánica. Yo de hecho tengo un pensamiento. Toda persona que es calvinista tiene un problema en particular. ¿Sabe cuál es su problema? Lo más probable es que esa persona que es calvinista porque carece de algo muy importante que la Biblia relata. Carece de la presencia del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia. Y no solamente a toda justicia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que tiene el Espíritu Santo esté caminando, fungiendo en una mentira? Si la Biblia enseña que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Mire qué curioso. ¿Qué clase de Espíritu Santo tiene esta gente que no le hace ver que lo que están siguiendo, que lo que están creyendo, que lo que están promoviendo es antibíblico? Muchas de estas personas son solamente leedores de libros, son lectores de libros, son filósofos del Evangelio. Pero la Biblia no nos llama a ser filósofos del Evangelio. La Biblia nos llama a ser cristianos, ser creyentes, ser seguidores de Cristo. Y eso comienza, ese milagro se produce en la vida de un hombre, de una mujer, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero invitarle a que pueda compartir esta programación, que reitero, sin lugar a dudas, a alguien va a bendecir en esta tarde. A alguien va a bendecir, a alguien le va a abrir los ojos en esta hora. Y hay 5 puntos que los calvinistas ocupan para poder introducir esta doctrina. Muchos de estos predicadores le llaman las doctrinas de la gracia. Cuando algún predicador usted escuche que dice, que habla, y dice, mis ojos fueron abiertos cuando yo conocí y escuché y aprendí de las doctrinas de la gracia. Lo que él está diciendo con ese concepto es los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo. Y los 5 puntos del calvinismo se los voy a mencionar ahora. El primero de ellos es la depravación total. El segundo de ellos es la elección incondicional. El tercero de ellos es la expiación limitada. El cuarto de ellos es la gracia irresistible. El quinto de ellos es la perseverancia de los santos. De ese quinto punto, la perseverancia de los santos, nace el concepto que nosotros hemos escuchado como salvos, siempre salvos. Y yo quiero definir en esta tarde lo que el primer punto de la doctrina del calvinismo, de esta doctrina satánica, de esta doctrina herética, de esta doctrina antibíblica, de esta doctrina antidios. Número 1, la depravación total. Cuando los calvinistas hablan de la depravación total, en este punto aseguran que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado, por lo cual los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad. Lo que enseñan los calvinistas con el primer punto es que el ser humano a causa del pecado está afectado en todas sus facultades espirituales, almáticas, mentales, y no tiene la capacidad de obedecer al llamado de Dios. Por lo tanto, el ser humano está depravado totalmente. Y como está depravado totalmente, los calvinistas enseñan que el hombre no tiene el poder de decisión, que el hombre no tiene el poder de decidir, de tomar una decisión en cuanto a Dios. Los calvinistas enseñan en cuanto a la depravación total, que el hombre no tiene libre albedrío, no tiene el poder de decidir. Eso lo habla el punto número 1. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que este punto de la depravación total es antibíblico, porque todos los hombres y mujeres en esta tierra tenemos la facultad de obedecer o de rechazar el llamado de Dios. Todos los seres humanos en esta tierra tenemos la facultad de decidir, de tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Todos los seres humanos tenemos la facultad de lo que se llama el libre albedrío, el poder de decisión.
Y mire qué interesante lo que dice Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo 24, verso 15 es un mensaje, es una palabra que usted ha escuchado muchas veces. Josué hace un llamado y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué interesante, ¿qué es lo que vemos ahí? A Josué eligiendo, a Josué tomando una decisión, a Josué enfrentando al pueblo, porque ellos no quisieron escoger a Dios. La mayoría de ellos no quisieron escoger a Dios. Entonces, qué curioso que en la Escritura, la Biblia nos hable de que los hombres pueden escoger a Dios o pueden rechazar a Dios. Pero el punto primero de la depravación total nos enseña de que los hombres no pueden escoger a Dios. Mira qué curioso. ¿Será que la Biblia está equivocada? ¿O será que el calvinismo está equivocado? Le pregunto en esta tarde, ¿será que la Biblia está equivocada o será que el punto del calvinismo esté equivocado? Te aseguro, el calvinismo, como es una doctrina satánica anti Dios, te aseguro que el calvinismo está equivocado. Josué le lanza un desafío y le dice al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene la decisión de escoger, usted tiene la decisión de decidir. Usted, mire qué interesante, usted tiene en su cabeza, en su mente, usted como ser humano, como persona, tiene la facultad de decidir. Tiene la facultad de decidir, sí, tiene la facultad de decidir. Tiene la facultad de tomar una decisión. Eso la Biblia le llama el libre albedrío. A eso la Biblia le llama el libre albedrío. Por lo tanto, en esta hora, usted y yo tenemos que considerar esta palabra de Dios. Tenemos que considerar esta escritura. En Josué capítulo 24, verso 24 dice: y el pueblo respondió a Josué. Mire qué interesante. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Mire qué interesante. Eso lo respondió el pueblo de manera innata. El pueblo tuvo el poder de decisión y dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su Dios obedeceremos. Mire qué interesante. Isaías capítulo 66, verso 4 dice: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Mire lo que dice Dios: porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Mire qué curioso, Dios haciendo alusión a las facultades de todo hombre en esta tierra, a sus facultades mentales, a sus facultades almáticas. Dios le está diciendo: yo a ustedes los llamé, pero ustedes no respondieron. Yo les hablé, pero ustedes no oyeron. Yo los llamé, pero ustedes no respondieron. Yo les hablé, pero ustedes no me escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Mire qué interesante. O sea que el hombre tiene la facultad de decidir según la Biblia, pero según este punto del calvinismo no. Mira qué curioso. ¿Será que la Biblia está equivocada o será que el calvinismo está equivocado? Te aseguro en esta tarde, en el día de hoy, que la doctrina del calvinismo es una doctrina satánica. Por favor, considera lo que estamos predicando en esta hora. Si hay algo que tenemos que nosotros volcarnos en esta hora con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, es a la verdad bíblica, a la verdad de la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, verso 12 dice de la siguiente manera. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mira qué interesante eso. Romanos capítulo 14, verso 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mira qué curioso. O sea que Dios nos va a llamar a todos a cuenta. ¿Y por qué Dios va a perder su tiempo llamándonos a cuenta si, según los calvinistas, los seres humanos no tienen el poder de decidir? O sea que los hombres van a ser juzgados por algo que ellos nunca tuvieron la posibilidad de acercarse a Dios. Nunca tuvieron la posibilidad de aceptar a Dios. Nunca tuvieron la posibilidad de arrepentirse. Nunca tuvieron la posibilidad de buscar a Dios. Pero qué curioso que Dios los va a llamar a cuentas a todos.
según lo que hayamos hecho en esta tierra. ¿No será que la doctrina del calvinismo está equivocada? Te pregunto en esta tarde, ¿no será que la doctrina del calvinismo está equivocada? ¿Te das cuenta que con qué sutileza el calvinismo se ha introducido en nuestros círculos pentecostales, en la iglesia de Dios, y está pervirtiendo sobre todo a los jóvenes? Sobre todo a los jóvenes que solamente leen libros, pero no buscan lo que siempre se ha predicado: la presencia de Dios, tener una experiencia con Dios. Cuando un hombre tiene una experiencia con Dios genuina, verdadera, te aseguro, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia. El punto número 2, lo acabamos de mencionar, es la elección incondicional. La elección incondicional. Mire qué interesante, la elección incondicional, según las doctrinas de los calvinistas, según las doctrinas de la gracia, que ellos lo llaman elección incondicional. En este punto sostiene que Dios elige a los individuos que serán salvos. Dios eligió en la eternidad a las personas, hombres y mujeres, que serán salvos. Y como Dios eligió a los hombres y mujeres que serán salvos, Dios también eligió a los que se perderán. O sea que Dios creó a algunos para salvarlos y a otros los creó para que se perdieran. Dios creó gente para que fuera al cielo y Dios creó gente para que fuera arrojada al infierno, sin derecho a reclamo. Mira qué curioso. Dios, según el segundo punto del calvinismo, elección incondicional, Dios eligió a unos desde antes de la fundación del mundo para que fuesen salvos, para que sean trasladados al cielo. Dios desde el comienzo, en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, según el segundo punto del calvinismo, según la elección incondicional, Dios eligió a un grupo de individuos, a un grupo de personas para que fueran al cielo y a otro grupo de personas para que fueran al infierno. Qué terrible. ¿Sabe de qué nos habla eso? Según ese punto, de que Dios hace acepción de personas. De que Dios hace acepción de personas. Mire qué interesante lo que dice Hechos capítulo 10 verso 34. En Hechos capítulo 10 verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. El contexto de este verso es el siguiente. La Biblia dice que Pedro fue enviado a predicar a un lugar donde estaba lleno ese lugar, o la casa de gentiles. Los gentiles, según los judíos, eran llamados perros. Estos hombres no tenían posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque no pertenecían al pueblo israelita, no pertenecían al pueblo del pacto, al pueblo de las promesas. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios llevó a Pedro a predicar a una casa donde estaba lleno de gentiles, gente que no eran israelitas. Y la Biblia dice que cuando Pedro comenzó a predicar, el Espíritu Santo que vino sobre los judíos en el día de Pentecostés, también cayó, descendió sobre los gentiles. Y cuando Pedro vio esta manifestación extraordinaria, cuando Pedro vio a los hombres y mujeres gentiles que recibieron en su vida el poder, la presencia, la manifestación del Espíritu Santo, Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero qué curioso, porque el punto número 2 de la elección incondicional enseña que Dios sí hace acepción de personas. Te pregunto en esta tarde, ¿no será que esta doctrina está equivocada? Te aseguro que sí. La doctrina del calvinismo es una doctrina satánica, es una doctrina herética, es una doctrina antibíblica, es una doctrina antidios, que se formó a través de un sacerdote católico, a través de un filósofo, un pensador llamado Platón, y la promovió un personaje llamado Calvino, y hasta el día de hoy se sigue promoviendo, pero no tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2 verso 11. Dice la Biblia: porque no hay acepción de personas para con Dios. Mire qué interesante lo que dice Hechos capítulo 17 verso 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Mira qué curioso, ¿por qué Dios está perdiendo su tiempo mandando a todos los hombres a que se arrepientan si se supone que Dios ya los escogió desde antes de la fundación del mundo? Y escogió, Él sabe muy bien a los que se van a salvar porque Él los creó, Él los escogió, Él los predestinó para que fueran salvos. ¿Por qué Dios pierde su tiempo llamando a la humanidad al arrepentimiento? Según Hechos capítulo 17, verso 30. Donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Mira lo que dice Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No solamente un grupo pequeño. La gracia de Dios no se ha manifestado para una población. La gracia de Dios no se ha manifestado para una denominación. La gracia de Dios, según la Escritura, según Tito capítulo 2, verso 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira qué interesante. Efesios capítulo 6, verso 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de persona. Solamente un hombre puede hacer acepción de persona. Ese es el problema de la doctrina del calvinismo, que es creada por hombres. ¿Escuchó lo que dije? El problema de la doctrina satánica del calvinismo es que fue creada por hombres. Por eso que está dirigida bajo un concepto humano, terrenal, diabólico, carnal. Por eso que la doctrina del calvinismo hace acepción de persona. Pero Dios no es similar a los hombres. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La doctrina del calvinismo es una doctrina satánica. ¿Escuchó eso? Tiene que anotarlo en esta tarde. La doctrina del calvinismo es una doctrina antidios. Es una doctrina satánica que fue creada según las percepciones humanas, según los conceptos humanos. Pero es diferente el carácter de Dios en la Biblia, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. El punto número 3 dice, habla sobre la expiación limitada. La expiación limitada tiene relación con que Cristo solamente murió por unos pocos. Con que Cristo, hablando de la expiación o de la redención, habla de que esa expiación por la cual Cristo derramó su sangre, esa redención por la cual Cristo vino a esta tierra, ese acto por el cual Cristo murió por todos los pecadores según la Biblia, los calvinistas enseñan que Cristo solamente murió por los que antes de la fundación del mundo Cristo creó para salvación. Mira qué estupidez más grande, qué sinvergüenza es el diablo y descarado. Sí, el diablo no tiene tapujos en hablar la estupidez que le venga a la cabeza. Y nos faltan los seres humanos que comienzan a transmitir esa mentira. La expiación limitada enseña de que Cristo derramó su sangre solamente por ese grupo de personas por las cuales Dios mismo creó para que fuesen salvos, pero no por ese grupo de personas, según los calvinistas, que Dios creó para que fuesen condenados. O sea, en otras palabras, Cristo solamente murió por los elegidos. Cristo solamente murió por los elegidos. ¿Qué problema debe ser para un calvinismo orar por una persona? Orar por una persona porque le tienen que decir, tienen que ser honestos según su doctrina y decirle, mire, voy a orar por usted, pero tiene que saber que existe la posibilidad de que Dios a usted lo haya escogido para el infierno. Pero igual voy a orar por usted por si acaso. Pero existe la posibilidad de que usted sea un hijo de perdición, pero igual voy a orar por usted. Mire qué estupidez más grande. Eso lo hace el diablo. Eso lo hacen los conceptos, las doctrinas humanas. Pero gloria a Dios que en esta tarde Dios nos habla de esta manera, porque si hay algo que Dios quiere es abrirnos nuestros ojos, es que podamos volcarnos totalmente y absolutamente a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Juan capítulo 3 verso 16, el texto conocido dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mira, estos calvinistas sinvergüenza han llegado a decir, a tal punto para justificar su doctrina satánica del calvinismo, han llegado a decir de que cuando la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 16, dice mundo, no dice mundo. Mira qué estupidez.
O sea, esto han llegado a ese límite, a decir, no, es que cuando la Biblia dice mundo, en realidad no dice mundo. Entonces, si no dice mundo, ¿qué dice? Dice mundo, ahí dice mundo. Y la palabra mundo es cosmos. El mundo se refiere al mundo completo. Qué terrible, hay que ser muy del diablo para defender la doctrina del calvinismo. Estos teólogos calvinistas modernos han llegado al punto de decir de que cuando la Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice mundo. ¿Qué es lo que dice entonces? Por favor, calvinista, dice mundo. Cristo vino a esta tierra a morir por todos los pecadores. Por eso Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo, no para que algunos, para que el mundo, no solamente una población, no solamente un pueblo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Mira qué interesante, no se parece mucho la Biblia a la doctrina calvinista. ¿Te das cuenta de eso? La Biblia no tiene ninguna relación con lo que los calvinistas están enseñando, con lo que los calvinistas están introduciendo en las doctrinas de la Biblia, en las bases de la doctrina de la iglesia. Qué curioso, la Biblia no tiene nada que ver con lo que los calvinistas están enseñando. Pero gloria a Dios que en esta tarde alguien va a recapacitar, alguien va a decir gracias, Señor, porque en esta tarde, en el programa La Batalla de la Fe, hablaste a mi vida. Estuve a punto de que mis pies resbalaran, siguiendo esta doctrina de hombres, creada, número 1, por un sacerdote católico, número 2, por un filósofo llamado Platón, y número 3, promovida, enseñada por un personaje llamado Calvino. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. No dice de algunos, dice de todos. De todos los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, mire lo que quiere Dios, mire lo que quiere nuestro Salvador, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira qué interesante, no se parece mucho la Biblia a lo que enseñan los calvinistas. No, en nada, en lo absoluto. No se parece en nada la Escritura a lo que están enseñando los calvinistas. Tito capítulo 2 verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El punto número 4 habla sobre la gracia irresistible. O sea, lo que enseñan los calvinistas es que como Dios tiene predestinados a un grupo para ser salvos y a otros para perderse, ese grupo que Dios creó, que Dios mismo creó para que sean salvos, en el momento en que Dios los llame, ellos no podrán resistir esa gracia, no podrán resistir el llamado de Dios. O sea que aunque esa persona no quiera venir a Cristo, va a venir igual. Aunque esa persona blasfeme contra Dios, aunque esa persona arranque de Dios, aunque esa persona no crea en Dios, va a creer igual. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. Eso habla de un abuso del concepto de la soberanía de Dios. Los calvinistas defienden la soberanía de Dios, a tal punto que ellos dicen que como Dios es soberano, Dios manipula la mente del ser humano. Dios manipula sus pasos, Dios dirige su vida. O sea que ellos enseñan que la soberanía de Dios llega a tal punto de que Dios creó máquinas, de que Dios creó seres que no tienen la capacidad de moverse por sí solo. O sea, una persona tiene la capacidad de escoger esposa, pero no tiene la capacidad de escoger a Dios. Mira qué interesante. Una persona, según ellos, tiene la capacidad de escoger dónde va a vivir, pero no tiene la capacidad de escoger a Cristo, de obedecer o desobedecer el llamado de Dios. A eso estos hombres le llaman la gracia irresistible. Este punto enseña que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona no puede resistir el llamado de Dios y la persona será salva sí o sí, aunque ella no quiera. Pero qué curioso que la Biblia no se parece en nada a lo que los calvinistas enseñan, porque Hechos capítulo 7 verso 51 dice:
Esteban predicando, dándole un sermón a los religiosos. Esteban les predica y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Les dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Mire qué interesante. Esteban, lleno del Espíritu Santo. Una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia de Esteban y de los calvinistas? Es que Esteban tenía el Espíritu Santo. Dije, ¿sabes cuál es la diferencia de Esteban y de los calvinistas? Es que Esteban era lleno de gracia y de sabiduría y del poder del Espíritu Santo. A tal punto que Esteban estaba predicando la palabra y Esteban hacía grandes señales delante del pueblo. Cosa que los calvinistas niegan, para que tú sepas. Sí, los calvinistas te hablan muy bonito, te hablan muy estructurados, con una hoja en sus manos, con una Biblia nueva, brillosa, resplandeciente. Te pueden darte cátedra, pero tienen una carencia muy importante, que es la presencia del Espíritu de Dios. De hecho, los calvinistas rechazan todo tipo de manifestación del Espíritu Santo. De hecho, para que sepa, los calvinistas se burlan de Gille Ávila, se burlan de las manifestaciones de Dios, se burlan de las danzas del Espíritu, se burlan de los milagros. Están igual que los religiosos juzgando a Cristo, diciendo: tú, cuando los religiosos se enfrentaron a Jesús, le decían: tú echas fuera a los demonios por Belcebú. ¿Sabes por qué los religiosos hacían eso? Porque los religiosos tenían carencia de lo que tú tienes. Tenían carencia de la presencia de Dios en su vida. Y cuando una persona tiene el Espíritu Santo en su vida, esa persona podrá entender de que Dios no está fijado solamente a letra, a palabra, sino que la Biblia enseña que Dios no consiste en palabrería, sino en poder de Dios. Dije, Dios no consiste en vanas palabras de sabiduría, sino en poder de Dios. Pero los calvinistas niegan el poder de Dios. Son cesacionistas. Dicen que los dones del Espíritu cesaron. Ya no hay milagros, no hay nada de eso. Mira qué interesante. Por eso te aconsejo en esta tarde que nunca más escuches a esos calvinistas, hijos del diablo, que están pervirtiendo al pueblo de Dios. Muchos de ellos te los voy a nombrar. Uno de ellos es Juan Manuel Vaz. Otro de ellos es Miguel Núñez. Otro de ellos es la Biblia que tienes en la casa, de John MacArthur. Sí, él también, John MacArthur. Tienes que tener cuidado. Si tienes la madurez para leer un libro de él, léelo. Pero si no tienes la madurez, podrías hacer lo que hice yo hace años atrás. Yo tenía un libro de teología, pero muy bueno, y me costó tan caro. Y cuando me comencé a aprender de la doctrina del calvinismo, me di cuenta que ese libro tenía influencia del calvinismo. ¿Sabe lo que hice? Lo corté en picadillos, lo hice pedazos, lo trituré y lo fui a botar a un basurero bien lejos de mi casa, porque no quería que nadie tomase ese libro. Sí, porque las doctrinas satánicas son peligrosas. La doctrina del calvinismo es peligrosa, y me llama la atención lo que Esteban hizo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, enfrentó a los religiosos y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mira qué curioso, y los calvinistas dicen que un hombre no puede resistir al Espíritu de Dios. Los calvinistas enseñan que los hombres y mujeres en la tierra no pueden resistir la gracia, no pueden resistir el llamado de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, le dice a los religiosos de la época: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Sabes qué te enseña eso? Eso te enseña la Biblia, de que el hombre tiene la facultad de decidir. Y cuando el llamado de Dios llega a su vida, tú sabes si aceptas ese llamado o si rechazas ese llamado. Hechos capítulo 13, verso 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mira qué interesante, los seres humanos desechando la gracia de Dios.
Los seres humanos desechando la gracia de Dios. Eso no se parece en nada a lo que los calvinistas están enseñando. Repito, los calvinistas enseñan que la gracia de Dios no se puede resistir. Por lo tanto, la gracia de Dios es irresistible. Pero Pablo no enseña eso. La Biblia no enseña eso. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo es posible que Dios le esté mandando al ser humano a escoger si según los calvinistas nadie puede escoger? ¿Te das cuenta que la doctrina del calvinismo es una doctrina satánica? ¿Te das cuenta que la doctrina del calvinismo es una doctrina antidios? ¿Te das cuenta que la doctrina del calvinismo es una doctrina herética, antibíblica? Por favor, tienes que salir corriendo de esa congregación y tienes que buscar a Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 5, verso 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mira qué curioso. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que Cristo lanza un lamento sobre los hombres y dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Qué curioso, porque los calvinistas dicen que Dios creó a unos para salvación y vemos a Cristo lamentándose por ellos. Mira qué curioso. Qué curioso. Qué diferente es la doctrina de Calvino, la doctrina de San Agustín de Hipona, la doctrina del filósofo Platón. Qué diferente es la doctrina de estos calvinistas a la palabra de Dios. Y el último punto, el número 5, es la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos enseña que toda persona que es salva, que recibe a Cristo, nunca podrá perder su salvación. De ahí viene el concepto de salvo, siempre salvo. Puedes hacer lo que quieras en esta tierra, tu salvación no se pierde. Mira qué curioso, porque la Biblia no enseña eso. No, la Biblia no enseña eso. Mira lo que dice Cristo en Juan capítulo 15, verso 4 al 7. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Qué es lo que está diciéndole Cristo a los hombres y mujeres? A los discípulos: permanezcan, ustedes tienen que permanecer. Cristo dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira qué curioso. Qué diferente es lo que dice la Biblia a lo que dicen los calvinistas. Los calvinistas dicen que el ser humano, toda persona que ha conocido a Cristo, va a perseverar porque Dios lo va a obligar a eso. Pero qué curioso, porque la Biblia no dice eso. La Biblia nos llama a esforzarnos. La Biblia nos llama a buscar a Dios. La Biblia nos llama a permanecer. La Biblia nos llama a perseverar. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, que si estos hombres, los calvinistas, dicen que una persona no puede perderse, tampoco puede apostatar. ¿Sabes por qué? Porque la apostasía es un fenómeno que ocurre en la iglesia de Cristo. Y para que alguien apostate, primero tiene que haber tenido fe. La apostasía, ¿qué significa la apostasía? La apostasía es la negación de la fe. Y la Biblia me dice en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mira, la apostasía no tiene relación con la perseverancia de los santos que los calvinistas enseñan. Porque los calvinistas enseñan que toda persona cristiana va a perseverar sí o sí, porque Dios lo va a obligar a perseverar. O sea que nadie puede apostatar, siendo que la apostasía, repito, es un fenómeno que le ocurre a los cristianos. Aquel que se descuida, aquel que se aparta de Dios. Por eso que es importante en esta tarde esta temática. Tienes que considerar esta palabra, tienes que considerar la voz de Dios. Hebreos capítulo 2 verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
Mira qué interesante lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que ese texto no tiene relación con el quinto punto del calvinismo, que es la perseverancia de los santos. Porque la Biblia nos enseña en esta hora y nos dice, nos hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Si nosotros descuidamos esta salvación tan grande. O sea que en ningún momento este texto se adjudica el quinto punto del calvinismo, que enseña que todos los hombres y mujeres que han recibido a Cristo perseverarán en la gracia, sí o sí, porque Dios los obligará a perseverar. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Primera de Corintios capítulo 9, verso 26 y 27 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Mira lo que dice Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mira qué curioso. ¿Sabe lo que me habla eso? Pablo no era calvinista. No, Pablo no era calvinista. ¿Por qué? Porque Pablo se guiaba por el Espíritu Santo. Alguien en esta tarde tiene que cerrar esos libros de filosofía, esos libros de pensadores cristianos, y tienes que volver a leer la palabra de Dios. Tienes que volver a leer la palabra de Dios. Apocalipsis, Cristo envía este mensaje en Apocalipsis capítulo 3, verso 11, y dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué hace Cristo diciéndole al hombre que retenga lo que tiene, si se supone que Dios se va a encargar de que persevere hasta el fin? Mira qué curioso. ¿Te das cuenta que la doctrina del calvinismo es una doctrina satánica, herética, antidios, antibiblia? Por eso en esta tarde tienes que recapacitar. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mira, Cristo añadiendo a la vida del hombre, del creyente, las consecuencias de su pecado. Eso no se parece en nada a la perseverancia de los santos. Yo quiero en esta tarde que cada persona que ha escuchado esta palabra puedas compartir este programa. Sin lugar a dudas, alguien será bendecido, alguien será edificado.